buenas noches. Les quiero compartir este tema a todos mis hermanos que tienen dudas acerca de que si el rosario viene en la Biblia o si es bíblico rezar el rosario. Bueno, pues quiero compartirles con la palabra de Dios que pues si es bíblico. Aquí tengo mi Biblia católica, pero también tengo pues mi Biblia protestante para aquellos hermanitos protestantes que dicen que el rosario son vanas palabrerías y que los católicos perdemos el tiempo rezando el rosario. Pues quiero hablarles acerca de este tema con la propia Biblia protestante, la Reina Valera. Aquí está. Les vamos a hablar un poco del Santo Rosario en la Biblia. ¿Por qué los católicos rezamos el rosario? Primero que nada, pues quiero empezar diciéndoles que en Lucas 1:28 el ángel Gabriel llama a la Virgen María favorecida del Señor y le dice: salve, favorecida del Señor, llena de gracia, el Señor está contigo. Estas palabras son un saludo muy especial que le hace el ángel a la Virgen María el día de la Anunciación, como lo conocemos todos. ¿Y qué quieren decir estas palabras del ángel? ¿Por qué el ángel llega con la Virgen y le dice: salve, llena de gracia, favorecida del Señor? ¿Por qué le dice estas palabras? Bueno, pues vamos a verlo en la propia Biblia protestante, la Biblia Reina Valera. Veamos Lucas 1:28, qué es lo que nos dice. Y aquí vamos a escuchar el texto tal cual, o sea, no está fundamentado pues en mi persona ni en lo que yo pienso, sino en la palabra de Dios. Entonces vamos a Lucas 1:28. Dice así. Empezamos desde el 26, que dice: al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres. Pues si el Señor está con ella, pues ¿quién contra ella, no? Ya lo decía Romanos 8:31, San Pablo dice: si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, si Dios está con María, no puede ser que esté el enemigo con ella, porque pues Dios está con ella. Y no lo dice María, sino el mismo ángel dice: el Señor está contigo. Y otra parte de la Biblia, en Lucas 1:42, Isabel o Elizabeth, como dice aquí en la Reina Valera, pues también llama a María de una manera muy especial. Vamos a ver Lucas 1:42. Dice: y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho por parte del Señor. En el idioma griego, cuando las primeras cartas del Nuevo Testamento, así como el Evangelio de Lucas, se escribieron en griego, y la palabra Señor, Kyrios, le dan un significado no de Señor como cualquier Señor, sino un Señor importante, en este caso Dios, ¿no? Aunque los hebreos llamaban Adonai a Dios, en griego Kyrios nos da el significado de Señor, mi Dios. Es un significado igual a Dios. Entonces,
Santa Isabel o Santa Elizabeth, como le llaman, bueno, no le llaman Santa Isabel, le llaman Elizabeth, le da esa importancia a María y la resalta como la madre de su Señor. ¿Por qué muchos no la tenemos como nuestra madre? ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué tanto celo por María? ¿Por qué no queremos aceptar que es partícipe de la salvación? La palabra de Dios no se fracciona, sino se integra. O sea, muchos hermanos utilizan la palabra de Dios fraccionadamente. Creen unas cosas y otras no las creen. También pues muchos hermanos piensan que nosotros los católicos somos los que inventamos estas cosas, pero no, vienen todo de la Biblia. La Biblia no se contradice, sino se complementa en su conjunto. La Biblia no se fracciona, sino se integra, es completa. O sea, no podemos decir el Nuevo Testamento sí, el Evangelio y el Antiguo Testamento no. O sea, nosotros tenemos que aceptar la Biblia en su totalidad. El Antiguo Testamento es el preludio, lo que antecede a Jesús. O sea, en el Antiguo Testamento nos hablan de Cristo en una forma figurativa, profética. Y en el Nuevo Testamento ya Cristo mismo se vuelve la palabra de Dios hecha carne. El Verbo se encarnó y habitó entre nosotros. Pero bueno, estamos hablando del rosario, esto nada más para comentar que la Biblia no se fracciona, sino se integra, para que podamos entender por qué los católicos tenemos esta fe en Dios, en Jesús y en María, en el sentido de que es nuestra madre, que una madre no se puede quedar callada, siempre aboga, siempre intercede por los hijos, pide para que a los hijos les vaya bien. Eso es hasta sentido común. O sea, no podemos pensar que María es ajena a los problemas de sus hijos, ¿no? En este caso todos nosotros. Ya también les compartiré ese tema, también muy importante. Los hijos de María, los protestantes dicen que María tuvo más hijos. Ese va a ser otro tema que les voy a compartir. Pero el día de hoy quiero hablarles del rosario, el significado que tiene para nosotros los católicos. Bueno, continuamos entonces con Lucas 6, 43, 44. Aquí en Lucas 6, 43, 44 vamos también a escuchar que el árbol se conoce por sus frutos. ¿Por qué quiero decir esto? Porque al decir que María tuvo a Jesús en su vientre y es fruto de su vientre, el fruto es algo bueno. Si el árbol es bueno, el fruto es bueno también. Y esto es lo que nos dice Lucas 6, 43, 44. Escuchémoslo. Dice, no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. Entonces, todo árbol se conoce por sus frutos. María es el buen árbol, porque el buen fruto, pues es Jesús. Y bueno, también aquí vamos viendo las partes del Ave María, porque muchos hermanos separados dicen, el Ave María no es bíblico, ¿por qué lo rezan? Ya vimos la primera parte que dice, salve, favorecida del Señor, llena de gracia, el Señor está contigo, es lo que rezamos en el Ave María. Y luego la segunda parte, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Esto se lo dice Santa Elizabeth a María cuando la va a visitar. Ya hablamos de los frutos. Si el árbol es bueno, el fruto es bueno también. Un árbol malo no da frutos buenos.
Y en primera de Pedro 1:14 encontramos la palabra santo. Nuestros hermanos dicen, es que no pueden llamarla santa, ¿no? María es una mujer común y no le pueden llamar santa. Si es santo el que los llamó, también ustedes deben de ser santos. En María no hubo pecado, pues es la favorecida del Señor, es la llena de gracia. Entonces por eso los católicos creemos que es santa. Pues el Espíritu Santo no entra en un cuerpo esclavo del pecado. Y eso lo dice en el libro de la Sabiduría 1:4, capítulo 1, versículo 4. Este libro no lo tienen las Biblias protestantes. La Reina Valera le quitaron sabiduría, ¿no? Uno de los 7 libros deuterocanónicos que le quitaron. Ellos le llaman apócrifos. Nosotros sabemos que son deuterocanónicos del segundo canon, eso quiere decir. Bueno, Santa María, ruega por nosotros. La Biblia no prohíbe que llamemos santos a los hijos de Dios. Y para eso pues tenemos esta cita, Colosenses 1, 2 al 4. Y también segunda de Corintios 1:1. Ahí vamos a leerlas para que tengamos claro por qué le podemos llamar santos a los hijos de Dios. Y lo son. Porque si dudamos de la santidad de los hijos de Dios, estamos dudando también del poder de Dios. Dios puede hacer santo hasta el peor de los pecadores. Y mis hermanos separados no podrán contradecirme. San Pablo, por ejemplo, se convirtió. Él estaba persiguiendo a la iglesia. Y pues, ¿quién fue San Pablo, no? Uno de los pilares de la iglesia y de la proclamación del evangelio. Entonces vamos a leer primera de Corintios, de Corintios 1:1. Dice, San Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y Señor Jesucristo. San Pablo llama santos a sus hermanos, ¿no? Pues ¿cuántos eran? Eran muchos, entonces no podemos decir unos sí y otros no, o ni siquiera Pablo, ¿no? O sea, por supuesto que Pablo es santo. Y bueno, luego Colosenses 1, del 2 al 4, vemos que Colosenses dice, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros. Damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí también San Pablo habla de que él siempre está orando por sus hermanos. Entonces aquí también entra lo que es la intercesión. Algo que confunden mucho a nuestros hermanos es la mediación con la intercesión. Mediador solo Cristo, Él pagó el precio por nuestros pecados. Los santos no, pero los santos ruegan por nosotros. Es algo muy distinto, ¿no? Que debemos tener bien claro, porque pues por ahí nos atacan mucho, ¿no? Dicen que nosotros confiamos más en los santos que en Dios. San Juditas, no sé, la misma Virgen María, y no es así. Nosotros lo que hacemos es que de los santos pues tomamos ejemplo. Ese es otro tema también que les voy a compartir más adelante. Bueno, luego pasamos a Lucas 1:43. María es la madre de Dios. Porque si Jesús es Dios, María es su madre, pues es cuestión de lógica, ¿no? Y no es que María haya hecho a Dios. María no pudo hacerlo a Dios porque pues ella es hija de Dios. Aquí los hermanos malinterpretan. Madre es la que engendra. María engendró a Cristo. Cristo estuvo en su vientre, en su matriz. La palabra matriz significa madre también. O sea, de ahí viene ese derivado. Entonces no queremos nosotros, al decir que María es madre de Dios, que ella lo hizo. ¿Quién hace a su hijo, no? Ninguna madre dice, a ver, voy a hacer un hijo y lo hace por su propia voluntad, ¿no? Primero pues necesita al hombre, y segundo también de Dios, porque cuántas madres no intentan tener un hijo y no pueden.
porque no es algo de voluntad personal, es voluntad de arriba que seas madre, ¿no? Entonces tenemos que tener bien claro que si nosotros creemos que María es madre de Dios, es porque Jesús es Dios, no porque María haya creado a Dios. Entonces ese también es otro tema que les voy a compartir. Bueno, pero ¿por qué se le llama Virgen a María Santísima? Porque fue una profecía anunciada en el Antiguo Testamento, ¿no? Tenía que haber una gran señal. Dios quiso darle una gran señal al pueblo de Israel. Esta señal pues no tenía que ser algo común, sino una señal es algo grande. Eso lo sabemos todos, ¿no? No es una señalita o un determinado, una situación sencilla, sino una gran señal, algo grande. Y en Isaías 7:14 dice: la Virgen está encinta y dará luz a un hijo, al que le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. La Virgen, no dice María, no dice la mujer, que son pues títulos que se le dan en la Biblia a la Virgen María, ¿no? Bueno, entonces estamos en la segunda parte del Ave María, que dice: Santa María, ruega por nosotros, pecadores. Todos somos pecadores, ¿no? Lo dice Romanos 3:23, todos somos pecadores. Ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. ¿Quién estuvo al pie de la cruz con María? Más bien con Jesús, pues María y Juan. Dice el discípulo amado, no dice Juan, pero entendemos que Juan es el discípulo amado por muchos detalles que nos da la Biblia. Y bueno, ahora y en la hora de nuestra muerte. Esto significa que ella estuvo al lado de Cristo hasta que murió. Y Cristo deja a María como testamento con Juan. A partir de ahí, él se la llevó a su casa, dice la palabra de Dios. Bueno, todos somos pecadores, pero también aquí habla de que al morir yo quiero que María esté ahí. ¿Para qué? Para que ruegue por mi alma. ¿Por qué decimos que puede rogar? Porque no, también los santos pueden rogar. Ahí está Pablo, ¿no? Que ruega e intercede. Esto lo podemos ver en 1 de Timoteo 2, del 1 al 3. Ahí Pablo ruega e intercede. En Filipenses 1:34. En Colosenses 1:3 al 4. En Efesios 1 al 16. Perdón, 1, versículo 16. En Efesios 3:20. Efesios 6, del 18 al 9. Y hay infinidad de citas que nos hablan de la intercesión de los santos, de estas personas muy allegadas a Dios, porque cumplieron con su palabra e hicieron las cosas como Dios lo pidió, ¿no? ¿Tuvieron errores? Pues sí, todos los seres humanos los cometemos, pero aquí el que los eligió fue Dios y no nosotros, ni la iglesia se lo inventó. Dios fue llamando a todos ellos como personas santas, las fue haciendo santas. Y pues este tema del rosario lo he querido compartir desde siempre, porque siempre nos restregan en la cara de que rezamos el rosario y ni viene en la Biblia. Ya les demostré cómo el Ave María está contenido en la palabra de Dios. Ahora, los misterios. Es importante que también sepamos los católicos que el rosario no solo son repeticiones, el rosario es meditar la palabra de Dios también. Y para esto, bueno, pues cada misterio es tomado de la Biblia, no es invento de la iglesia tampoco. Los misterios gozosos, por ejemplo, tomamos la encarnación del Hijo de Dios, que es el primer misterio. Lo tomamos de Lucas 1, del 26 al 31 y parte del 38. No los voy a leer todos porque pues ocuparía más tiempo para este video y quiero hacerlo un poquito más corto, pero ustedes lo pueden leer en su Biblia, incluso en la Reina Valera, para que no quede duda, ¿no? El segundo misterio gozoso, la visitación de María a Santa Elizabeth, también lo encontramos en Lucas 1, 39 al 40 y del 42 al 45 también ahí
vienen algunas cosas que nos ayudan a meditar. Cuando nosotros rezamos un misterio, mientras están en el Ave María, estamos meditando lo que nos dice la palabra de Dios también en ese primer misterio, en el segundo misterio. Son 5 misterios por rosario. Los gozosos son los días lunes y sábado. También el misterio gozoso, el cuarto, nos habla de la presentación del niño Jesús al templo, algo bíblico también. Lo vemos en Lucas 2, del 22 al 23, el 25 y el 34. Ahí nos habla de la presentación. Y el quinto misterio gozoso, el niño Jesús perdido y hallado en el templo, también viene en la Biblia. Lo vemos en Lucas 2, 41, 51, por si quieren checarlo. Luego tenemos los días jueves, los misterios luminosos. Estos misterios tienen poco de haberse integrado al rosario. Estos misterios los integró el Papa Juan Pablo II para que tuviéramos luz, ¿no? Al rezar el rosario. El rosario de por sí ya trae mucha riqueza bíblica. Y con estos 5 misterios pues se agregan otras partes del Evangelio también importantes, como el primer misterio es el bautismo del Señor. Esto viene en Mateo 3, 13 al 17, y también pues en algunos otros evangelios viene el bautismo. El segundo misterio son las bodas de Caná, como María le dice a Jesús que ya no tienen vino, ahí intercede, ¿no? Ella se da cuenta y quiere ayudar a los novios, pero pues ella no hace el milagro, pero sabe quién sí lo hace. Por eso se acerca a Jesús y le dice: hijo, vino ya no tienen. Jesús le dice: pues, ¿qué puedo hacer? Todavía mi hora no ha llegado, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer tú y yo? Le dice. Y María, confiando en él, le dice a los criados: hagan lo que él les diga. Y esa palabra pues también es profética, porque la Virgen María a todos los católicos nos dice: hagan lo que él les diga. Bueno, también el tercer misterio luminoso está tomado de Marcos 1, 14 al 15. Habla acerca del anuncio del reino de Dios. Jesús anuncia el reino de Dios. El cuarto misterio nos habla de la transfiguración del Señor, algo que también viene en la Biblia. El quinto misterio luminoso nos habla de la institución de la Eucaristía, algo que debemos no solo meditar, sino vivir, ¿no? Los católicos, en ese sentido, ahí nos hace falta más fe para vivir ese sacramento, ¿no? Véanlo en el quinto misterio. Los días martes y viernes se rezan los misterios dolorosos, nos recuerdan la pasión de Jesús. El primer misterio doloroso es la oración del huerto de Getsemaní, y para ese tomamos el Evangelio de San Marcos 14, del 32 al 38. El segundo misterio es la flagelación de Jesús atado a la columna, algo para meditar también, Marcos 15, 15. El tercer misterio nos habla de la coronación de espinas del Hijo de Dios. Esto está en Marcos 15, 16. El cuarto misterio nos habla de Jesús camino al Calvario cargando la cruz. Todo esto viene en la Biblia, hermanos, no es invento de la Iglesia Católica. Esto está en Marcos 15, 21 al 22. Y el quinto misterio doloroso nos habla de la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesús, para meditar lo que Jesús hizo por nosotros para salvarnos. Esto viene en Juan 19, 18 en adelante, ¿no? Bueno, cuando también Jesús le entrega a su madre al discípulo amado. Y los días miércoles meditamos los misterios gloriosos. El primer misterio glorioso es la resurrección de nuestro Señor Jesús, algo que viene en la Biblia en Mateo 28, 1, 6 y en los demás evangelios. El segundo misterio viene la ascensión de nuestro Señor Jesús. Jesús, después de resucitar, asciende al cielo, ¿no? Esto viene en Marcos 16, del 19 al 20. El tercer misterio glorioso es la venida de Pentecostés, la venida del Espíritu Santo, el día de Pentecostés, algo bíblico también. Esto viene en Hechos 2, del 1 al 4. El cuarto misterio y el quinto nos hablan de la Virgen María, que también viene en la Biblia. El cuarto misterio es la asunción de María en cuerpo y alma a los cielos. Nosotros tomamos como referencia Apocalipsis 12, 14, donde dice que se le dieron a la mujer las dos alas del águila grande. Esto habla de volar hacia el cielo, ¿no? En un lugar que Dios le tiene preparado.
Ahí invito a los hermanos a que lean esta cita, Apocalipsis 12:14. Y el quinto misterio, la coronación de María Santísima, tomamos como referencia Apocalipsis 12:1. Una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 2 estrellas sobre la cabeza. ¿Por qué decimos que es María? Pues porque da a luz un hijo varón, el cual es destinado al trono de Dios. ¿Quién fue destinado al trono de Dios? Jesús. Muchos hermanos separados dicen, ahí habla de la iglesia, ahí habla del pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel pues no puede ser el pueblo de Israel, porque aquí habla de que la mujer dio a luz un hijo, el cual estaba destinado al trono de Dios. Israel es un pueblo que también podría entrar, es una figura, habla de una figura, ¿no? De una mujer, pero la iglesia siempre nos ha dicho que al ser nosotros hijos de María, porque también habla que el dragón persigue a la mujer y después le hace la guerra a sus hijos, ¿no? En este caso la iglesia. Ahí es algo que también habría que meditar bajo lo que interpreta el magisterio de la iglesia, ¿no? Para no estar ahí confundidos, pero nosotros por fe sabemos que es María. Y pues hasta aquí les comparto este tema. Está todavía muy rico para compartirles, sobre todo lo que María hace por sus hijos, las promesas que nos hace por medio del rosario, de acercarnos a Dios, de darnos también la compañía y la docilidad para estar siempre al servicio de Jesús, o sea, ofrecernos como parte de la obra de Jesús, no compitiendo con Él, sino más bien integrándonos a su obra. No le quitamos mérito, ni María le quita mérito a Dios por interceder por nosotros. Eso es algo muy importante y que los hermanos separados no tienen claro. Ellos piensan que nosotros los católicos tenemos a María en lugar de Dios, y no es así. María es la que nos acerca a Dios y por eso confiamos en ella. Muchos hermanos dicen, ¿por qué no vas directo a Dios? ¿Por qué tienes que ir por medio de María? Bueno, porque la madre lo consigue todo, así de sencillo. Y orar con Jesús, pues también lo hacemos los católicos. Quizás nos haga falta más profundizar en nuestra oración, pero no sustituimos el rosario por la oración, al contrario, lo complementamos. Entonces es algo que también quiero compartirles a mis hermanos separados que piensan que se fracciona la Biblia, o sea, que la Biblia dice cosas específicas, pero sin tener la otra parte, ¿no? Y bien dicen por ahí que un texto fuera de contexto nos lleva a un pretexto. O sea, cuando malinterpretan mal la Biblia, por eso hay tanta división, por eso hay tanta confusión, por eso tantas denominaciones que ninguna se pone de acuerdo, todas tienen doctrinas distintas. Y el magisterio de la iglesia pues solo tiene una interpretación. En la iglesia católica cada obispo no tiene una propia interpretación de la Biblia, sino que está interpretada en su conjunto por el magisterio de la iglesia. Es algo que deberían de aprender nuestros hermanos separados, ¿no? Porque de ahí pues muchos creerán si se mantienen unidos, y las denominaciones pues no, cada denominación tiene su doctrina distinta. Ese también es otro tema que les voy a compartir. Y bueno, pues quiero darle gracias a Dios por este momento y pues ojalá que este tema les haya gustado.